Esto pasó hace un par de meses. Trabajo como enfermero nocturno en un hospital que ya tiene sus años. He estado en esto más de 10 años. Esa noche, el pasillo estaba tan callado que podía escuchar mis pasos resonando sobre el suelo de linóleo. En ese momento, realmente me sentí solo. Las luces parpadeaban de vez en cuando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Caminé de un lado al otro de la sala, revisando a los pacientes que dormían. La mayoría eran de largo plazo, en un profundo sueño. No había nada raro en eso, pero percibía algo en el aire que no encajaba. Esa noche escuché los pasos. Eran suaves, casi imperceptibles. Me giré, pero no vi a nadie en el pasillo. Pensé que solo era mi mente jugando trucos. Sin embargo, los pasos continuaron. Era como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí, sin hacer ruido. Mi piel se cubrió de sudor frío. Decidí sacar el termómetro y revisar a uno de los pacientes para distraerme. Los días pasaron y los pasos se volvieron susurros. Nunca pude entender lo que decían, pero a veces sentía que me llamaban. Me asusté un poco y empecé a evitar algunos pasillos. Observaba a los pacientes que nunca parecían despertar y me preguntaba qué había en sus rostros pálidos. Sus ojos se movían bajo los párpados cerrados y eso me inquietaba. Una noche noté que uno de los pacientes había desaparecido. Llevaba tiempo internado y siempre estaba en la misma cama. ¿Dónde está?, pregunté a una colega, pero su expresión no cambiaba. No lo sé, respondió. No fue el primero. Un frío recorrió mi estómago. Esa noche los pasos se sintieron más cerca. Ya no eran ecos, eran sombras moviéndose en el aire. Así que enfrenté esos pasillos. Recorrí el área donde escuché los pasos por primera vez. Empecé a escuchar risas suaves, pero no había nadie. Una corriente de aire frío llenó el lugar con un olor a desinfectante y algo más, algo que no podía identificar. Mi corazón latía rápido. En ese instante me volví hacia la puerta por donde había venido. Y entonces lo vi. Era una figura delgada, casi transparente, que se quedaba quieta en una esquina. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Me sentí atrapado en el silencio. Parpadeé y ya no estaba. Entonces me giré para salir corriendo, pero cuando lo hice, sentí detrás de mí pasos. Corrí hacia la salida sin mirar atrás. El sonido de los pasos crecía detrás de mí. Me detuve un momento para recuperar el aliento y me giré una vez más. El pasillo estaba vacío, pero el escalofrío no se marchaba. La sensación de ser observado creció. Esto no puede estar pasando, pensé. De regreso a la sala, vi a los pacientes. Sus rostros eran ahora más pálidos. Sentí que alguien me miraba con desesperación. No sabía si eran los pasos o mi propia mente la que se estaba desmoronando. Pero el misterio me atrapaba. ¿Qué había visto? ¿Y qué había sucedido con los pacientes que desaparecieron? Las luces parpadeaban nuevamente y escuché los pasos acercándose. Sin duda, había algo más en ese hospital, algo que vigilaba a los pacientes que nunca despertarían. Capítulo 2. Estaba claro que no podía seguir así. Esa noche, el ambiente en el hospital se sentía denso, como si cada respiración retumbara en el aire. Después de la búsqueda de respuestas, decidí que no podría quedarme más en la sala de enfermería. La curiosidad me empujaba a explorar, pero el miedo siempre estaba al acecho. Volví a caminar por el pasillo donde había visto a la figura. La floja luz parpadeante hizo que las sombras parecieran danzar a mi alrededor. Pisé con cuidado, escuchando cada sonido, cada susurro. Entonces lo escuché de nuevo, los pasos. Pero no eran solo ecos esta vez. Eran ritmos distintos, como si se estuvieran formando en un patrón. «No estás solo», murmuré para mí mismo, tratando de calmarme, pero mi voz resonó vacía en el aire. La sensación de ser observado creció.
y estuve a punto de dar la vuelta cuando escuché una risa suave y casi infantil que venía del ala oeste del hospital. No había niños en el hospital, eran solo pacientes, en su mayoría mayores. Pero ahí estaba el eco de esas risas. Algo tiró de mí hacia esa dirección. Mi instinto gritaba que debía huir, pero no podía darme el lujo de ignorar lo que estaba sintiendo. Caminé, más despacio esta vez, empujando las puertas de las salas. Cada habitación era más fría que la anterior, y el aire parecía espeso. Al llegar a la habitación de un paciente que había estado internado durante años, lo vi. Estaba en la cama, con los ojos cerrados como siempre, pero había algo diferente. Su rostro parecía más relajado, más en paz. Sin embargo, algo me atrapó. Su cama estaba perfectamente hecha, como si nunca hubiera estado ocupada. Miré por encima de los hombros del paciente y noté una sombra moverse rápido en la esquina de la habitación. Me giré, pero no vi nada. El corazón me latía con fuerza. «¿Quién está ahí?», grité, pero solo obtuve silencio como respuesta. Sin embargo, la risa volvió a resonar, esta vez más fuerte. Provenía del pasillo. Sin pensarlo, corrí hacia el sonido. Mi mente estaba en un torbellino. Quería encontrar respuestas, pero el terror me incomodaba. Aquellos pasos tras de mí eran cada vez más audaces. Fui hacia un área de descanso, donde una luz tenue iluminaba el lugar. Cuando entré, vi el reflejo de otra figura. Era pequeña, como un niño, parada frente al dispensador de agua. «¿Eres tú quien ríe?», pregunté, mi voz temblando. Pero no obtuve respuesta. La figura se dio la vuelta lentamente. Tenía un rostro difuso, como si una bruma cubriera su piel. Sus ojos vacíos me miraban fijamente. «¿Por qué no despiertan?», preguntó con una voz casi chillona. «Deben despertar». El pánico se apoderó de mí. Sin pensar, retrocedí, pero la figura hizo un movimiento hacia mí, una mano extendida. «¡No huyas!», gritó. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. La desesperación me llenó, y por un instante quise correr. Pero sabía que no podía escapar de lo desconocido que acechaba en esas paredes. Me di la vuelta y salí corriendo, los pasos resonando detrás de mí, cada vez más intensos, como si las sombras hubieran cobrado vida. Era ahora o nunca. No sabía qué era lo que había visto, pero una certeza se instaló en mi mente. No podía estar solo en esta lucha. Había algo más que quería revelar, y aún así había hecho un pacto incómodo con el terror. Tendría que regresar. Capítulo 3. Regresé al ala oeste con el corazón latiendo a 1000 por hora. La risa infantil seguía retumbando en mi mente, mucho más intensa que el eco de los pasos. Sentí que las paredes del hospital se cerraban sobre mí. ¿Qué quería esa figura? Mi instinto me decía que había algo oscuro acechando en esa área, una presencia que de alguna manera conocía mis miedos. Me detuve en seco al llegar al cruce de caminos. A la derecha, las puertas de las habitaciones se alineaban como guardianes de algún secreto atroz. A la izquierda, el pasillo se estrechaba, con luz tenue al final. ¿Dónde debería ir? La risa volvía a sonar, más fuerte, como un canto de sirena. Finalmente decidí asomarme a la primera habitación. La puerta crujió al abrirse. Dentro encontré a una paciente que parecía estar en un profundo sueño, pero algo no encajaba. Las flores en su mesa estaban marchitas, y la habitación estaba llena de un aire pesado. No podía ignorar que, en el fondo, había una inquietante sonrisa en su rostro. La puerta se cerró de golpe a mis espaldas, y el sonido me hizo saltar. Cuando la figura apareció nuevamente, esta vez más cerca, casi podía sentir el frío de su presencia. «¿Por qué no despiertan?», volvió a preguntar, esta vez en un susurro que se volvía cada vez más insistente. «Deben despertar». En ese momento entendí que no se refería solo a los pacientes.
Los pasillos se alargaban indefinidamente detrás de ella. Sentí que el aire se hacía más denso, como si algo oscuro se hubiera apoderado del espacio. «¡No te acerques!», grité, pero mi voz sonó como un eco perdido. La figura, sin inmutarse, se acercaba. Sus ojos vacíos me desnudaban. Miré hacia atrás y vi una sombra más grande acercándose. El entorno comenzó a distorsionarse y la risa se convirtió en un grito agudo. Sentí una oleada de terror recorriendo mi cuerpo y supe que debía salir de allí. «¿Qué quieres de mí?», grité con desesperación, pero solo obtuve silencio a cambio. Sin pensarlo, corrí hacia la salida del pasillo tropezando con mis propios pies. Las sombras parecían cobrar vida, se alargaban y encogían, intentando atraparme sin darme tregua. La figura seguía detrás de mí, inmutable, como un eco de mi propio sufrimiento. Cada respiración se hacía un desafío. A medida que salía al vestíbulo, vi que otras figuras se asomaban en las esquinas de la sala. Reconocí algunos rostros, pacientes que había visto en la sala de enfermería, ancianos que nunca habían despertado del coma. Todo cobró sentido. Me estaban observando, pero había algo más en su mirada, expectación, como si esperaran que hiciera algo. «¡Despierten! ¡Despierten!», grité con todas mis fuerzas, pero la risa volvió a sonar, esta vez burlona. Ahí fue cuando lo vi. Una puerta a un lado, lo suficientemente pequeña como para ser olvidada, casi oculta. ¿Era mi salida o una trampa? Pero no podía quedarme. El impulso de seguir adelante era más fuerte que el miedo que acechaba a mis espaldas. Caminé hacia la puerta. Cuando estuve a punto de abrirla, una mano helada se posó sobre mi hombro. Me giré lentamente, solo para encontrarme cara a cara con la figura. «No huyas. Debes mirar», dijo, y en sus ojos vacíos vi reflejados los rostros de aquellos que nunca despertarían. Instintivamente supe que no había vuelta atrás. La verdad que había estado buscando estaba justo detrás de esa puerta y estaba a un paso de descubrirla. Me armé de valor y abrí la puerta, adentrándome en el oscuro abismo, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría regresar. Capítulo 4. La oscuridad me envolvió en un abrazo gélido. El aire estaba impregnado de un hedor a medicinas caducadas y tristeza. Tras cruzar la puerta, mis sentidos se agudizaron. Escuché murmullos, voces que se entrelazaban en un coro de desesperanza. Tragué saliva, intentando calmar la inquietud que me sacudía. Avancé con cautela. Las sombras danzaban en las paredes, creando formas inquietantes. En el centro de la habitación, un grupo de figuras estaba reunido. Sus rostros eran indistintos, pero podía sentir sus miradas fijas en mí. Era como si esperaran que respondiera a una pregunta que aún no lograba comprender. «No estás solo», dijo una voz suave. Me giré hacia una mujer mayor, con el cabello gris desordenado. Su expresión era de compasión, pero había algo inquietante en su cercanía. Aquí todos tenemos algo en común. Buscamos respuestas. «¿Respuestas a qué?», pregunté, aunque la duda me llenaba por dentro. Sabía que me había adentrado en un lugar donde las respuestas no eran sencillas. «¿Por qué no despiertan?», respondió ella con tristeza. «Están atrapados entre dos mundos, como tú, pero tú puedes ayudarlos». «¿Ayudarlos a qué?». La idea de involucrarme me desconcertaba. Había llegado hasta aquí por accidente, guiado por la curiosidad y el miedo. No tenía intención de asumir la carga de nadie más. «Ellos desean ser escuchados, solo tienes que prestar atención», insistió, con una mirada intensa que me hizo sentir que estaba atrapado en su mundo. De repente, la figura espectral apareció a mi lado, mirando de reojo a los demás. «No hay tiempo que perder, debes actuar. Si no lo haces, nunca podrás salir de aquí». El impulso de dar un paso atrás era fuerte, pero la mirada de los otros me detuvo. «¿Qué necesitas que haga?», pregunté, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. «Conéctate con ellos.
respóndeles cuando te hablen. Ellos irán despertando uno a uno, y tú serás su voz, explicó la mujer. La idea era abrumadora, y en mi estómago sentí una mezcla de terror e intriga. ¿Podía realmente ser la voz de aquellos que dormían? ¿Qué pasaría si no tenía éxito? Antes de que pudiera contestar, una extraña sensación me atravesó. Las sombras en la habitación comenzaron a moverse. Los rostros de los otros se tornaron más claros, y noté que estaban más cerca de lo que pensaba. Sus ojos estaban llenos de súplicas, y sus labios se movían sin emitir sonido. Sentí que sus almas gritaban en un silencio ensordecedor. El hombre a mi izquierda, un anciano con una barba canosa, extendió su mano hacia mí. «Ayúdanos a recordar», susurró. «No dejemos que la oscuridad nos consuma». Las palabras resonaron en mi mente y de repente comprendí. No era solo un espectador. La verdad que había estado buscando me rodeaba. Si quería salir, debía ser parte de aquello. Debía encontrar la clave para liberar a esos pacientes atrapados. «Está bien», dije, sintiéndome más seguro de mis decisiones. «¿Cómo empiezo?» En ese momento todo se oscureció nuevamente. La figura volvió a acercarse, mirándome fijamente. «Prepárate, no será fácil, y lo que descubrirás podría cambiarlo todo». Mis manos temblaban mientras me preparaba para escuchar. ¿Qué pasaría si lo que desenterrara fuera más aterrador que la propia oscuridad? Capítulo 5. La oscuridad se hizo densa de nuevo, pero esta vez sin el vacío anterior. Era un espesor que casi podía sentir como una manta sobre mis hombros. Las tensiones en la habitación parecían aumentar, y el susurro del anciano seguía impregnando el aire. «Recuerda, debes ser su voz». Mis pensamientos giraban como un remolino. Intenté enfocarme, buscando la primera conexión. «¿Quién quiere hablarme primero?», pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba. La mujer de cabello gris asintió, animándome a continuar. De repente, el murmullo de la multitud se detuvo. Todas las miradas se centraron en un hombre joven en el fondo. Su rostro era pálido y sus rasgos mostraban una angustia interna. De alguna manera, justo allí, en su silencio, encontré un hilo de esperanza. Me acerqué un poco, sintiendo un impulso inexplicable. Soy yo», logró articular, sus ojos incapaces de parpadear. «No sé dónde estoy, no sé cómo llegué aquí». Su voz, aunque distante y apagada, resonó en mí con una urgencia palpable. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. Las palabras me salieron casi sin querer. Quería que supiera que estaba escuchándolo, que no estaba solo. «Carlos», respondió, su labio inferior temblando. «No recuerdo nada más, solo oscuridad, siempre oscura». Me golpeó una ola de tristeza al escuchar su estado. La soledad en su tono era desgarradora. «Carlos, ¿puedes recordar algo de antes? Tal vez eso te ayude a despertar», le sugerí, intentando transmitir mi fe a través de la pregunta. Quería que se aferrara a cualquier fragmento de su vida pasada. Sus ojos se iluminaron ligeramente. «¿Recuerdos? Sí. Mi hermana, su risa». Pero luego su expresión se tornó sombría. «No, ya no puedo. Estoy atrapado». Y en ese instante, la desesperación en su voz resonó en el aire como un grito de guerra. Fue un empujón. «Carlos, tú puedes hacerlo», le dije. «Piensa en ella. Recuerda cómo se sentía tenerla cerca». Las sombras en la habitación parecían pulsar con su lucha. Los otros me observaban, expectantes. ¿Podía realmente ayudar a desatar a uno de ellos? La presión era asfixiante. «¿Cómo era su risa?», le pregunté, sintiendo que había una clave escondida en sus recuerdos. Carlos respiró hondo, como si la lucha por recordar fuera dolorosa. Su expresión se transformó. Dejé que el silencio hablara mientras yo lo animaba con mi mirada. «Era como música», dijo al final, su voz temblorosa, una melodía suave que iluminaba mis días. «La extraño tanto». «Cierra los ojos, escucha», lo insté.
¿Puedes escucharla de nuevo? En ese momento tuve la sensación de que el tiempo se detenía. Era más que un intento por parte de Carlos. Era un viaje hacia el interior, una búsqueda de algo que quizás aún estaba allí, esperando ser encontrado. Los otros comenzaron a murmurar, y el ambiente pareció vibrar con su apoyo. La energía en la sala aumentó, creándose un espacio donde los recuerdos podían renacer. Pero al mismo tiempo, la oscuridad alrededor estaba creciendo y se sentía más inquietante. Así, me sentí empujado a un nuevo nivel de conexión. «Carlos, retómalo. Permítele volver a ti», le grité, sintiendo que la habitación se llenaba de una tensión electrizante. Pero justo cuando parecía que iba a suceder algo, la atmósfera cambió nuevamente. Una presencia fría se deslizó detrás de mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La figura espectral estaba de nuevo, observándome con un aire amenazante. «¡Detente!», dijo con voz cortante, haciendo eco en la oscuro. Tuve que decidir rápidamente. ¿Debía seguir intentándolo o ceder a la advertencia? ¿Qué podría suceder si Carlos despertara en medio de esta tormenta? La incertidumbre me invadió. Capítulo 6. El eco de la advertencia resonó en mí. La figura oscura permanecía ahí, flotando más cerca. Su presencia era como un hielo que me envolvía y no podía ignorar el brillo helado de su mirada. La tensión en la habitación craqueó como una cuerda tensa a punto de romperse. «Carlos, escúchame, solo un momento más», le murmuré mientras un sudor frío se deslizaba por mi frente. «Recuerda esa risa. Recuerda a tu hermana». La voz de Carlos temblaba, perdida en la confusión, y yo sentía que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. «¿Qué quieres?», pregunté en un susurro, girándome hacia la figura. Pero no respondía. La presión crecía, y me resultaba cada vez más difícil concentrarme. Era como nadar contra una corriente violenta. «Estás sobrecargando la tensión», dijo la figura. Su voz era como un cuchillo afilado. «Déjalo ir, no está listo». La insistencia en su tono era aterradora, como si el abuso de este poder pudiera provocar algo peor. «Carlos, si no lo intentas, nunca podrás salir. Piensa en tu hermana», volví a insistir, sintiendo que mi voz era lo único que podía romper la helada influencia del ser oscuro. Era una batalla en la que solo había más sombras creciendo alrededor. De repente Carlos cerró los ojos con fuerza. Su rostro se contrajo en un rayo de determinación. «La escucho. La voz», dijo, como si estuviera sintiendo algo más allá de la oscuridad. El eco de su risa. Su voz se entrecortaba, pero había un nuevo brillo en sus ojos, una chispa de esperanza. «Sí, eso es. Sigue», le grité, sintiendo que todas las miradas se unían a la suya en la búsqueda de esa luz. La habitación vibraba con una energía renovada, pero en ese momento, la figura oscura lanzó un grito que cortó el aire. «¡Basta!». La sala se estremeció, el viento pareció alzarse, como si la propia oscuridad intentara devolvernos a su abrazo helado. El horror en su voz era palpable. «¡Carlos!», grité sintiendo que el tiempo se desvanecía. En un instante crítico, vi cómo su expresión se iluminaba, como si un recuerdo perdido por tanto tiempo comenzara a aflorar. Las sombras alrededor parecían desvanecerse, pero el ser oscuro se aferró a mí, frío como la piedra. «No puedes dejarlo ir», insistió, acercándose aún más. «No sabes las consecuencias». Respiré hondo. Sus palabras calaban hondo. ¿Y si todo esto desencadenaba algo siniestro? Pero al mirar a Carlos, vi su lucha y su deseo de recuperar lo perdido. Eso me dio valor. «Carlos, eres más fuerte que esto. Recuerda la música. Recuerda a tu hermana». Era como si cada palabra fuera un ancla, llevándolo hacia la superficie de su memoria. Pero la figura detrás de mí se intensificaba, robándole la luz a la habitación, oscureciéndola cada vez más. «Eso es, yo estoy aquí contigo»,
repetí, sintiendo que su energía comenzaba a manifestarse. En ese instante lo vi. La risa resonando en la habitación como un eco que encajaba perfectamente con la tensión. Las sombras se retiraban un poco, pero no lo suficiente. La figura oscura ocupaba todo mi campo de visión. «Voy a hacer que despierte», imploré con toda mi fuerza, aunque las dudas me invadían. «Carlos, solo un esfuerzo más». La batalla se intensificaba y la sala se sentía como un campo de guerra. Justo cuando creí que el esfuerzo valdría la pena, una luz emergió de la figura de Carlos. Era una chispa, pero al mismo tiempo, los gritos aterradores del ser oscuro resonaron. «¡No lo hagas!». Entonces, todo se oscureció. Capítulo 7. Desperté de golpe, pero la oscuridad aún me rodeaba. Sentí un frío helado, y era como si mi carne hubiera dejado de sentir. Estaba tendido en una cama dura, en un lugar que parecía un hospital, pero no era un hospital normal. La luz era débil, y las sombras parecían moverse a su propia voluntad. Me incorporé lentamente mirando a mi alrededor. Las paredes eran claras, pero tenían manchas que parecían ensuciar la luz. La sensación de aprehensión me apretaba el pecho. «Carlos», murmuré tratando de recordar. ¿Dónde estaba él? Recordé su rostro, la lucha en su mirada. Pensé en la chispa de luz que había visto, pero ¿había funcionado? Entonces escuché un sonido tenue. Era como un susurro apagado, un eco de risas lejanas. Mi piel se erizó. «Carlos, ¿estás ahí?», llamé, mi voz quebrándose en el silencio. No obtuve respuesta. Era como si estuviera solo en este lugar, rodeado por una oscuridad que se relamía los labios. Me levanté de la cama con movimientos cautelosos, sintiendo un hormigueo en las extremidades. Mis pasos resonaban en el pasillo. Al avanzar, noté puertas cerradas a ambos lados. Cada una parecía guardar secretos, pero no podía quedarme ahí. Tenía que encontrar a Carlos. Seguía el sonido de las risas. Me guiaba como si fueran un faro en la noche, pero a medida que me acercaba, cada paso se sentía más pesado. La oscuridad parecía intentar atraparme, como si las sombras quisieran arrastrarme de vuelta al abismo. De pronto, una puerta se entreabrió y empecé a sentir una presencia. Me asomé y vi a una figura en una silla de ruedas, con el rostro oculto. Respiré hondo y me acerqué lentamente. «¿Quién eres?», pregunté, aunque sabía que la respuesta podría no gustarme. La figura giró lentamente. «No estás solo», murmuró con una voz quebrada. Era similar a Carlos, pero había algo en esa voz que me heló la sangre. «Aquí todos están esperando. Todos nunca despiertan». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Esperando a quién?», insistí, con una mezcla de curiosidad y miedo. A medida que la figura sonreía, una risa suave escapó de sus labios. Era la misma risa que había escuchado anteriormente. «Los que tienen miedo de olvidar», respondió. La habitación pareció oscurecerse aún más con sus palabras. «Tu amigo. Él está más cerca de lo que crees. Pero ahora la oscuridad tiene hambre». Recordé la figura oscura y mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¡Carlos!», grité, pero mi voz se perdió en el silencio. Retrocedí, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. «Ven con nosotros», murmuraba la figura en la silla de ruedas, alargando su mano como un tentáculo en la penumbra. «El lugar está más vivo de lo que imaginas». «No», grité, sintiendo la necesidad de escapar. Pero antes de que pudiera moverme, el pasillo se iluminó de repente, y una puerta se abrió al final, derribando la oscuridad que me rodeaba. Era un resplandor cálido, casi familiar. «¡Carlos, ven!», escuché en mi mente como una súplica, una orden. Entonces vi la silueta de mi amigo en la luz. Di un paso hacia adelante sin mirar atrás. La figura oscura y su risa inquietante se desvanecieron. Todo lo que importaba era Carlos. Pero justo cuando pensé que alcanzaría la luz,
Sentí un tirón fuerte, un tentáculo de oscuridad que me atrapaba. Me miró. La figura oscura no se había ido. ¿Listo para despertar?, susurró, y el eco de su risa resonó en el aire. Y en un instante volví a caer, profundo en un abismo, sin saber si sería capaz de regresar. Capítulo 8. Volver a caer se sintió como un golpe en el estómago. La caída no tenía fin. La oscuridad me envolvió de nuevo, pero esta vez había algo más. Una presión, como si todo el peso del mundo estuviera sobre mí. Intenté gritar, pero mi voz se había marchado. Al final, un destello de luz me golpeó. Caí de golpe en el suelo, pero esta vez no había cama dura. Era frío, duro, como el cemento. Me incorporé rápidamente, buscando cualquier indicio de dónde estaba. La luz era aún más brillante, y al mirar a mi alrededor me di cuenta de que estaba en un pasillo diferente. Paredes blancas, fluorescentes que zumbaban, y el olor a desinfectante llenaba el aire. Miré hacia cada lado, sintiéndome atrapado de nuevo, pero no podía quedarme ahí. Tenía que encontrar a Carlos. Carlos, llamé otra vez, esta vez con más fuerza. No escuché risas ni susurros, solo un silencio ensordecedor. Entonces lo vi, una figura al final del pasillo, delgada y alta. En un instante mi corazón se aceleró. ¡Carlos!, grité corriendo hacia él. La figura se volvió. No era Carlos. Era la sombra que me había encontrado antes. La risa resonó de nuevo, una melodía aterradora que se movía entre las paredes. «¿Buscas a tu amigo?», dijo con una voz suave, casi burlona. «Pero él está aquí, atrapado como todos los demás». Me detuve en seco, la adrenalina fluyendo por mis venas. «¿Qué quieres decir?», pregunté, mi voz un susurro tembloroso. La figura me observaba con un brillo en los ojos que parecía penetrar en mi alma. «Los que nunca despiertan son los que olvidan», explicó, acercándose lentamente. Podía sentir su presencia cerca, casi tangible. «Carlos ha olvidado cómo regresar. Te necesita. Pero la oscuridad es fuerte aquí y siempre quiere más». Empecé a retroceder, tratando de no mostrar mi miedo. «No puedo dejar que eso le pase a Carlos», murmuré, pero la figura sonrió. «¿Y tú crees que puedes salvarlo? Estás tan cerca de volver a caer. Solo tienes que permitirte olvidar también». Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que no podía rendirme, pero la incertidumbre pesaba sobre mí. «No voy a dejar que me atrapes», dije entre dientes, buscando una salida. De repente, la figura levantó su mano y las luces comenzaron a titilar. «La oscuridad siempre está esperando, pero tú puedes hacerla tu aliada. Solo necesitas dar un paso más». Fue en ese instante que escuché un grito ahogado. «¡Ayúdame!». La voz era distante, pero inconfundible. «Carlos». «¡Carlos!», volví a gritar con una sensación de urgencia. La figura se quedó quieta, observándome con una risa que resonaba en el pasillo. «No puedes salvarlo si no te enfrentas a tu propia oscuridad», dijo. Y en ese momento, el pasillo pareció cambiar. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, como si estuvieran a punto de aplastarme. «Carlos, por favor, ¿dónde estás?», grité, sintiendo que el tiempo se acababa. Debía encontrar su voz, la clave para salir de este lugar. Pero la figura avanzó un paso más. «Eres parte de este lugar ahora. Acéptalo y podrás ser libre, o sigue luchando y sufrirás las consecuencias». No tenía tiempo para dudar. Con la figura acercándose, me volví y comencé a correr hacia la luz al final del pasillo. Tenía que encontrar a Carlos, tenía que salvarlo. Mientras corría, el eco de la risa me perseguía y sentí que la sombra me acechaba, y en ese momento sabía que debía enfrentar la oscuridad que era parte de mí para poder salvar a mi amigo.
Pero ¿qué sucedería si me perdía en el proceso? La incertidumbre me empujó hacia adelante, con la esperanza y el miedo entrelazados en mi corazón. Y antes de que pudiera darme cuenta, la luz se desvaneció tras de mí, y la oscuridad se posicionó para encontrarme una vez más. Capítulo 9. Corrí con todas mis fuerzas, el eco de mis pasos resonando en el pasillo vacío. Las luces parpadeaban, creando sombras que parecían alargarse y retorcerse a mi alrededor. Sentía que la figura estaba detrás de mí, una presencia que me seguía, ansiosa por atraparme. La voz de Carlos todavía resonaba en mi mente. ¡Ayúdame! ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado con él? Cada segundo parecía una eternidad. Alcancé la luz al final del pasillo, pero en lugar de un escape, encontré una puerta cerrada. Luché con el pomo, pero estaba atrancada. La risa de la figura resonó una vez más, como un canto de sirena. «No puedes escapar tan fácilmente», decía. «Este lugar es un laberinto de miedos y recuerdos perdidos». «¡No! ¡No puedes tenerlo!», grité golpeando la puerta. Había algo en mi interior que se negaba a rendirse. Justo entonces escuché un suave susurro detrás de mí. «¡Ayúdame!». Era Carlos, cada vez más débil. Me di la vuelta rápidamente, buscando por todas partes. La figura había desaparecido, pero la oscuridad sentía su peso, como si se acumulara en el aire. «Carlos, habla. Dime dónde estás», grité, mi voz resonando en la penumbra. En respuesta, el susurro se hizo más fuerte. «Aquí». Seguí la voz, impulsada por una mezcla de miedo y desesperación. El pasillo se retorcía, cambiando de dirección mientras corría. Varias puertas se alineaban a mi alrededor, todas cerradas. En mi corazón sentía que cada una de ellas era un recuerdo olvidado, una vida atrapada. Finalmente encontré una puerta entreabierta. El sonido de Carlos se intensificó. «Por favor». La empujé con fuerza y entré. La habitación estaba oscura, iluminada solo por una luz tenue que provenía de un rincón. Allí, tendido en una cama, estaba Carlos. Sus ojos estaban cerrados y su rostro lucía pálido. «¡Carlos!», grité corriendo hacia él. Me arrodillé a su lado. Su respiración era irregular. «¡Despierta! Tienes que despertar». Agarré su mano, sintiendo la frialdad de su piel. Islas de sombras danzaban a mi alrededor, pero solo podía concentrarme en él. «No les dejes ganar», susurré. Justo en ese instante, una presencia oscura se deslizó hacia mí desde la sombra. «Creías que podrías salvarlo, pero ya es demasiado tarde», dijo la figura detrás de mí. Su voz parecía moverse entre la realidad y la locura. «No puedo dejar que te lleves a Carlos», respondí, apretando la mano de mi amigo en busca de algún signo de vida. «No voy a permitirlo». La figura sonrió, mostrando una satisfacción inquietante. «La lucha es en vano. Solo tú puedes salvarte». Me detuve un momento. Todos los recuerdos, toda la oscuridad que había estado evitando, comenzaron a surgir. La figura tenía razón. Carlos había olvidado cómo regresar, pero yo también había estado escapando de mis propios miedos. «¡Carlos!», volví a llamar, esta vez con más fuerza. De repente sentí que el peso sobre mis hombros se empezaba a disipar. El rostro de Carlos tembló. Sus ojos se entreabrieron un momento y una chispa de conciencia brilló en ellos. «¿Dónde estás?», balbuceó. «Estoy aquí. Lucha. Recuerda quién eres», le grité. Las sombras y la figura se volvieron más intensas, intentando separarnos, pero sabía que debía seguir luchando. Si Carlos aún podía escucharme, había esperanza. «Recuerda, Carlos, siempre fui tu amigo, no te vayas». Y en ese instante de conexión, todo pareció detenerse. La risa de la figura se desvaneció en un eco lejano, y por un momento la habitación se llenó de luz. Pero la oscuridad no se rendiría tan fácilmente. Sentía que algo maligno intentaba devorar esa luz. «¡Despierta!», volví a gritar,
aferrándome a la mano de Carlos con fuerza. La figura se fue desvaneciendo lentamente, pero podía sentir que la batalla apenas comenzaba. Podía ganar esta lucha, pero sabía que el camino no sería fácil. La pregunta seguía presente. ¿Pero qué pasaría si perdía a Carlos de nuevo? Capítulo final. La luz parecía bailotear entre las sombras, titilando como una estrella solitaria. ¡Carlos!, grité una vez más, sintiendo que cada fibra de mi ser estaba unida a su existencia. La figura oscura estaba desvaneciéndose, pero sabía que la lucha aún no había terminado. Las sombras parecían formar un torbellino a su alrededor, intentando mantenerme alejado de mi amigo. «¡Despierta, Carlos!», repetí, lanzando cada parte de mi voz al abismo que lo mantenía cautivo. Entonces vi el parpadeo en sus ojos. Aquella chispa de vida se intensificó mientras la habitación vibraba con la energía de su supervivencia. Podía sentir que estábamos cerca de romper el hechizo que lo ataba a ese lugar oscuro. ¿Qué está pasando?, murmulló, su voz un susurro quebrado. «No sé si puedo». La desesperación en su mirada era abrumadora, pero no podía permitir que se rindiera. «Eres fuerte, Carlos. Recuerda tu vida, tus risas, tu hermana. Ella te necesita y yo también». Apreté su mano con fuerza, infundiéndole la determinación que sentía. Las sombras parecían gritar, rebotando furiosas contra la luz. «No vamos a darnos por vencidos». En ese momento, la figura oscura se abalanzó hacia mí, su risa resonando a mi alrededor como un eco aterrador. «No lo puedes tener, no puedes salvarlo», gritó, pero yo no iba a ceder. La luz seguía creciendo, y con cada palabra que pronunciaba, sentía que la oscuridad se desgastaba un poco más. «Carlos, lucha». Mi voz era un grito de batalla, y en respuesta vi cómo la resistencia emergía en su rostro. Las sombras alrededor de nosotros comenzaron a agitarse como serpientes, pero el brillo en sus ojos crecía. Una energía cálida parecía envolvernos, interponiéndose entre nosotros y la figura. Yo recuerdo», dijo Carlos con una fuerza renovada. «Recuerdo su risa, su amor. No me dejaré llevar». Y en este acto de desafío, una luz radiante estalló de su ser, llenando la habitación con un fulgor que ahogó el horror de la figura oscura. Pero entonces la oscuridad rugió y, en un último intento por devorarnos, se lanzó hacia nosotros. La luz se intensificó, creando una barrera entre nosotros y el caos. Sentí una presión en mi pecho, como si 1000 recuerdos se deslizaran hacia mí. Era el miedo de perderlo, de perder todo. Sentí que mi alma se tensaba, y en un instante supe que la batalla final había comenzado. «Por favor, no te lleves a Carlos», imploré, pero las sombras continuaban presionando, intentando atrapar a mi amigo en su negrura. «Te lo ruego». Mis palabras, llenas de desesperación, buscaban alcanzar la esencia de la figura. Sabía que solo a través de la unión de nuestras luchas podríamos encontrar la libertad. La habitación tembló, y con un grito ensordecedor, la figura oscura se retorció. «No puedes escapar de esto». Comenzó a disolverse, pero su voz era ahora casi un susurro. «No podrás olvidarlo todo». Pero al mirarme, vi que la sombra ya no tenía poder sobre nosotros. Carlos estaba de pie, la luz rebosante a su alrededor, como un renacer. Fue un momento tangible, donde el amor y la amistad aniquilaban el terror. «¿Lo ves?», dijo Carlos, como si comprendiera de repente. «No estamos solos, nunca lo hemos estado». Justo cuando las sombras comenzaron a desvanecerse, una luz más intensa estalló, llevándose consigo la oscuridad. Y todo se tornó blanco antes de ser consumido, como si la luz del día hubiera finalmente tomado su lugar. Desperté en el pasillo del hospital, el linóleo frío bajo mis pies.
Miré a mi alrededor, las luces parpadeantes, incluyendo aquellos rostros pálidos que una vez miraron con desesperación, pero ahora lucían tranquilos. Carlos estaba a mi lado, respirando con calma. El brillo de la luz seguía reflejándose en sus ojos. El peso desaparecía, aunque lo que habíamos vivido seguía ahí, un eco persistente de preguntas no respondidas. ¿Qué había sido realmente aquella oscuridad? ¿Eran solo las manifestaciones de nuestros miedos? ¿O quizás la esencia de un lugar marcado por el sufrimiento eterno? Nunca lo sabría con certeza. Me sentía en paz, sin embargo. La lucha no había sido en vano, y a menudo escucho las risas distantes en los corredores. A veces pienso en los otros pacientes, en aquellos que nunca despertaron. A veces me pregunto si realmente nos dejaron ir o si solo nos dejaron una parte de sí mismos entre las sombras. Carlos despertó por completo, y aunque no había respuestas definitivas, sentí que no estábamos solos. La lucha con la oscuridad continúa, pero ahora compartimos la esperanza y la luz de la amistad. Así que aquí estábamos, un nuevo comienzo, pero un misterio que permanece.